Hola, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Mi nombre es Jessie Briñez y el día de hoy les voy a enseñar a hacer este bonito conjunto. La tela que voy a utilizar es una popelina stretch para que se adecue mejor a las curvas de nuestro cuerpo. Siempre acostumbro a cortar a 1 centímetro de costura en la base del patrón para no cortar ni más ni menos y así nuestra prenda quede exacta con las medidas que le hemos dado al patrón. Estoy cortando el patrón delantero, el cual le dejo debajo 3 centímetros de costura. Pasaré a cortar el patrón posterior, este sí va cortado al doblez de la tela. Colocamos el frente con frente, acomodamos patrón y cortamos. Recuerden que también se debe dejar 3 centímetros de costura para que empate con nuestro patrón delantero. Acá he cortado la pinza, la quito y lo marco a los dos lados, ya que se coserá en la parte interior de la falda. Pasaremos a hacer la pretina. Acá tengo la pretina delantera y la pretina posterior, son diferentes. Pasaré a cerrar las pinzas de la pretina, pues no necesitamos que queden cosidas las pinzas, y las cortaré en tela, en la misma tela de la falda. La coloco hacia el doblez de tela y corto 2 partes de la pretina delantera y 2 partes de la pretina posterior. Y de esta entretela termoadhesiva vamos a cortar 2 partes, una para la pretina delantera y otra para la pretina posterior. Esta pretina que cortamos con entretela no tenemos que dejar ningún tipo de aumento para que esto nos facilite doblar la tela en sí. Vamos a cortar las mismas partes de falda que hemos cortado en tela en forro. Les recomiendo que sea esta tela también de la misma elasticidad de la tela, entonces por favor utilicen una popelina stretch para el forro, ya que esto les ayudará a que se adecúen súper bien las curvas en el cuerpo de la persona. Hago lo mismo, traspaso las pinzas tanto en la falda como en el forro, y en el delantero también hago lo mismo. En el delantero es una sola pincita, ya que la otra pinza pues la cerraré con la abertura de la pierna. Les recomiendo que usen hilos de buena calidad para que no se estén rompiendo. Pasaré a coser primero que todo las pinzas. Recuerden que la falda del forro tiene que llevar pinzas, al igual que la falda pues de tela visible. Al final siempre dejo un poquito más largos los hilos y los amarro en un nudito para evitar al máximo que se nos vayan a abrir estas pinzas. Pasaré a hacer la apertura de la pierna. Les recuerdo que esta era la otra pinza, pero pues la vamos a eliminar y vamos a coserla acá en la pierna para que se abra la pinza en la parte de abajo. Esto se los explicaré súper claro en el video que suba la próxima semana del patronaje de esta falda sencilla. Aquí he subido estos centímetros y los marco súper bien para que me coincidan. Y coseré en costura recta hasta esa línea que he puesto ahí. Recuerden siempre que tenemos que coser con los derechos de tela enfrentados. Y así es como nos queda la apertura de la falda. Hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho acá con la parte del forro, pero esta vez vamos a colocar esta apertura hacia esta parte izquierda. Luego miro con la faldita visible, las enfrento y miro exactamente dónde debe terminar esta costura para la apertura. Así es como se ve la costura del forro, pero al voltearlo ya nos queda la apertura hacia el lado derecho.
Lo colocamos así, lo vamos a planchar súper bien y ahora sí colocamos el revés de la falda con el revés de la tela visible. Ahí ya nos coinciden la apertura de la pierna. Reservamos y pasamos a hacer la pretina de la falda. Como les había dicho, tenemos que tener 2 pretinas delanteras y 2 pretinas posteriores. Esta cremallera quedó al costado, pero si fuera el caso de que la quieren en el centro, pues simplemente el patrón que tenemos de la parte posterior lo dividimos por la mitad y pues ahí ya nos quedará la apertura para colocar la cremallera en la parte de la espalda. Acá, como ustedes ven, voy a empezar a pegar la entretela. Esto se pega con plancha caliente. En su momento esténlo pegando con toquecitos para que no se esté moviendo o deformando los hilos de la pretina. Acá lo estoy haciendo de esta forma porque ya previamente lo había planchado con calor, entonces pues no se me va a mover. Pero al momento en que ustedes lo vayan a planchar, háganlo con toquecitos, sin la plancha a vapor y con una temperatura un poco alta, sin estar descuidando que se les vaya a quemar. Y bueno, pues acá ya tengo las pretinas listas con su entretela. Esta entretela en sí se usa para darle cuerpo a la pretina y que no se vaya a deformar. Pasamos a coser primero la pretina delantera a 1 centímetro de costura, que éramos lo que habíamos dejado, y haremos lo mismo con la pretina posterior. Frente con frente vamos a enfrentar las pretinas y pasaremos a coser hacia 1 centímetro de costura. Después de que cosemos, planchamos súper bien, abrimos costuras para que esto nos quede súper bien en la mitad y volvemos a planchar otra vez hacia la mitad para dividir bien esta pretina. Tenemos que hacer unos piqueticos en todas las partes curvas. Eso se hace siempre en cuellos, en sisas y en pretina, porque son partes curvas, para que se adecue mejor. Y pasaremos ahora a unir la pretina delantera con la pretina posterior, para ya tener una sola pretina. Pasaremos nuevamente a la falda. Ahora vamos a coser la apertura de la pierna. Para esto vamos a abrir esta costura de la falda posterior y la vamos a planchar súper bien para lograr que en esta apertura de acá de la pierna se nos doble este centímetro hacia la parte de adentro. Esta será lo que le hará el efecto o apertura en la pierna. Tenemos que hacer lo mismo con la parte visible de la falda. Planchamos súper bien. Vamos a forrar esta parte de la falda. Ahora colocamos costura con costura de la falda y vamos a unir esta apertura de la pierna que nos coincida con la costura que ya teníamos a la unión de la pinza de la pierna. Vamos a coser y esta parte ya nos tendría que quedar embolsada. Así es como nos ha quedado guardadito. Ahora colocaremos el frente de las faldas delanteras o de la tela que se verá y vamos a coser por este costado. Y en esta parte vamos a dejar el espacio justo para la cremallera.
Les recomiendo, pues a mi opinión, siempre les aconsejo que compren una cremallera que llegue a la altura de cadera, ya que hay personas que tienen mucha cola, como es el caso de esta persona. Entonces, pues para que no brieguen a meter la faldita, les recomiendo que sea una cremallera hasta la altura de cadera, de aproximadamente unos 16-20 centímetros. Ahora sí, pasamos a la parte del forro. Lo colocamos frente con frente y vamos a coser por el costado también. Como ustedes ven, ya colocando parte interna con parte interna ya nos queda forrado. Medimos el largo de la cremallera teniendo en cuenta la pretina, ya que la cremallera irá hasta la pretina. Es una cremallera invisible. Este video de cómo se pone cremalleras invisibles ya está en el canal, así que por acá en la parte de arribita te dejo para que vayas a ver este paso y podamos saltarlo. No necesariamente tiene que ser una cremallera invisible, puede ser una cremallera normal, pero en este caso pues las cremalleras invisibles me parece que le dan un toque más discreto y más bonito a las prendas delicadas. Hacemos una línea y de aquí para abajo empezaremos a coser. Pasaremos ahora sí a coser la pretina. Recuerden que yo les dije que dejaran 1 centímetro menos la pretina de la entretela, pues es exactamente para esto, para que se nos facilite planchar esta parte y coser exactamente la pretina donde la tenemos que coser y así evitar que se nos muevan. Le pasamos una plancha, de por sí esta tela me gusta mucho porque es muy fácil de manejar y muy fácil de coser. Así nos queda la pretina. Entonces ahora sí pasaremos a coser la falda, la pretina a la falda. Colocamos alfileres. Si se les dificulta este manejo porque se les mueve simplemente, entonces hagan un hilván. Pasamos a coser la pretina a 1 centímetro de costura, el centímetro de costura que hemos dejado en costura recta. Esta cremallera no la voy a hacer embolsada, la voy a hacer normalita. Pues la verdad no se ve mal y es más sencilla de hacer, así que se las recomiendo así. No se va a ver feo para nada, se va a ver bonito, normal. Acá ha crecido la cremallera hasta la parte de la pretina, pero ahora tenemos que embolsar esa cremallera para que no quede visible. Para embolsar esta cremallera lo que tenemos que hacer es abrirla y esta parte de acá la vamos a cortar, vamos a doblar un poquito el piquito de ahí, vamos a voltear la pretina frente con frente. Esta parte la tenemos que subir un poquitico porque ese centímetro será el que irá cosido hacia adentro para que también quede embolsado. Ahora sí colocamos alfileres y pasaremos a coser con el pie de cremallera normal. Rematamos ahí súper bien en la puntita, unos 3 puntitos a mano y empezamos a coser para ya embolsar esta cremallera. Y pasaremos a hilvanar justito en la primera costura donde hemos hecho la unión de esta pretina, unos 2 o 3 milímetros más arribita. Al hacer esto nos aseguramos que cuando cosamos por la parte delantera, en la parte de adentro nos vaya a quedar derecho, nos vaya a quedar con una distancia uniforme y un bonito terminado de esta prenda. Así nos ha quedado hilvanado. Ahora pasaremos así a coser la costura. Yo la estoy haciendo súper pegadita a la costura inicial
para que pues se vea más delicado, ¿no? Al hacer esto y tener hilvanada la pretina, en la parte de adentro nos va a quedar con la misma distancia, nos va a quedar muy bonito. Así es como nos queda por la parte interna, queda muy bonito, muy bien terminado, con sus pincitas, con sus respectivas pincitas. Lo único que tenemos que ahorita es planchar. Lo que yo les recomiendo es que si la persona tiene mucha colita, les recomiendo hacerle de 2 hasta 3 pinzas en la falda para que se haga una bomba súper redondita y ahí quepa la cola de, pues, de nuestro cliente, ¿no? Acá se ve la bomba que tiene porque ella siempre tiene bastante colita, entonces pues eso es lo que les recomiendo. Pasaremos finalmente a coser el bajo de la falda. Fíjense que esté pareja antes de hacer el dobladillo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy.